Me llamo Elena. Tengo 34 años y dirijo las relaciones con los huéspedes de un grupo hotelero de 5 estrellas en la Costa Brava. 3 propiedades, bodas todos los fines de semana y suficiente experiencia como para saber, en apenas 30 segundos, si una mesa está contenta o a punto de estallar. Así que cuando mi familia me llamó después de 2 años de silencio y me invitó a una cena de bienvenida a casa en la Villa Nerea, debí haber hecho una sola pregunta antes de aceptar. ¿Quién reservó la mesa y quién iba a pagar? No lo pregunté. Conduje 1 hora por la costa, pasando los viñedos y las colinas blancas. Aparqué frente a la villa que mi tío alquila para bodas y entré en un patio iluminado con luces de guirnalda, donde 19 miembros de mi familia ya estaban sentados alrededor de una larga mesa de piedra cubierta de pulpo a la brasa entero, jamón ibérico cortado finísimo, y 3 botellas de Vega Sicilia que costaban más que mi alquiler mensual. Mi madre se puso de pie primero, con los brazos abiertos, y dijo las palabras que me lo explicaron todo sobre por qué realmente me habían invitado. Elena, cariño, tú te encargas de la cuenta esta noche, ¿verdad? Es lo mínimo que le debes a esta familia, lo dijo sonriendo. Lo dijo delante de todos. No tenía idea de la llamada que estaba a punto de hacer desde la puerta de la cocina, ni de lo que la tarjeta de crédito de su propio marido le iba a anunciar a toda la mesa 40 minutos después. Déjenme retroceder 3 semanas, antes de las luces, antes del pulpo, antes de que mi madre descubriera que la hija a la que había apartado todavía sabía leer una sala mejor que cualquiera sentado en ella. Crecí en un piso pequeño encima del bar de tapas de mi padre, en Girona. No la versión de postal de España, sino la real, donde te duermes con el ruido de las sillas apilándose a medianoche y despiertas con el olor del ajo friéndose a las 6. Empecé a doblar servilletas a los 9 años. A los 15 ya llevaba la comida a las mesas. A los 19 manejaba la caja, porque mi padre no confiaba en nadie más, ni siquiera en sí mismo en una mala noche. Me fui a estudiar hostelería a los 21, y a los 30 ya supervisaba 3 propiedades y un equipo de 200 personas. No soy rica. Tengo un piso pequeño en el casco antiguo de Girona, un coche de 8 años y una costumbre que hace reír a mis compañeros. Siempre pido agua sin gas cuando salgo a comer fuera. Nunca vino, casi nunca café. Cuando pasas la infancia viendo a tu padre calcular márgenes en una servilleta, aprendes a mantener tu propia cuenta lo bastante pequeña como para poder marcharte sin dudarlo. Hace 2 años, mi hermano menor, Mateo, decidió abrir un chiringuito en Tarifa, sin plan de negocio, sin experiencia dirigiendo ni siquiera un puesto de limonada, solo una corazonada y una petición de que yo avalara un préstamo de 60.000 euros. Pedí ver los números. No los tenía. Mi madre me dijo que la familia no pide hojas de cálculo. Mi padre se levantó en la cabecera de nuestra propia mesa y me dijo que si no podía ayudar a mi hermano, podía dejar de llamarme parte de esta familia. Así que dejé de llamar. Y durante 2 años, nadie me llamó a mí tampoco. El silencio no se sintió como libertad. Se sintió como una herida que olvidaba que estaba abierta hasta que la tocaba sin querer. Una canción en la radio, una foto en la pared de alguien, la letra de mi madre en una vieja receta escrita a mano. Fui a terapia. Mi psicóloga, la doctora Vidal, me ayudó a entender algo que no quería escuchar. Había pasado toda mi vida siendo útil para mi familia, en lugar de ser amada por ella, y el silencio no era un castigo. Era lo primero honesto que me habían mostrado jamás. Entonces, hace 3 semanas, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no veía desde hacía 2 años. Elena, hemos estado hablando en familia. Te extrañamos. Ven a la Villa Nerea el sábado. Solo tu padre, tu madre y Mateo. Una cena pequeña, un nuevo comienzo. 30 segundos después, un segundo mensaje. La familia cuida a la familia, hija. Es hora de que lo recordemos. Familia cuida a familia. Me lo decía cuando tenía 17 años y necesitaba mis propinas de camarera para pagar la luz. Me lo decía cuando Mateo necesitaba un aval. Me lo decía cada vez que la frase terminaba con mi cartera abriéndose. Respondí con 3 palabras. Ahí estaré. Mi amiga Nuria, que dirige el spa de mi hotel, me dijo que no fuera. Esto huele a emboscada, me dijo tomando café, al día siguiente de recibir el mensaje. Mi asistente Iker dijo lo mismo con menos palabras. No vayas. Fui de todas formas. No porque creyera que algo había cambiado. Fui porque algunas noches todavía recordaba a mi madre tarareando mientras enrollaba croquetas,
Y necesitaba saber, de una vez por todas, si esa mujer seguía existiendo en algún lugar detrás de la que solo llamaba cuando la cuenta estaba vacía. Me escribí una única regla en una nota adhesiva y la pegué en el salpicadero. Una cena, sin dinero. Me voy antes del postre si algo se siente mal. Esa nota seguía ahí cuando llegué a la Villa Nerea y conté 11 coches en la entrada. 11 coches, no 4. Me quedé sentada en el asiento un minuto entero. El motor apagado. Las manos todavía en el volante, mirando fijamente mi propia letra en el salpicadero. Solo tu padre, tu madre y Mateo, decía el mensaje. Reconocí la furgoneta de mi tío, el pequeño Fiat de mi tía Carmen. 2 coches que no conocía en absoluto. Lo inteligente habría sido dar marcha atrás en aquel camino de grava y conducir la hora de vuelta a Girona. Comer una tostada sobre el fregadero y no volver a pensar en la Villa Nerea nunca más. Pero tenía 34 años, y había pasado 2 aprendiendo a no huir de las alas que me apretaban el estómago. Así que bajé del coche, me alisé el vestido y caminé hacia el patio, porque dar media vuelta era exactamente lo que esperaban que hiciera. Los oí antes de verlos. Risas, copas chocando, la risa inconfundible de mi tía Carmen cortando por encima de todo lo demás. Igual que en cada Navidad de mi infancia. Doblé la esquina hacia el patio y me detuve. 19 sillas, todas ocupadas menos la mía, en el extremo, justo enfrente de mi padre. Luces de guirnalda arriba, velas en tarros de cristal a lo largo del centro de una mesa lo bastante larga para una boda, porque de hecho la habían montado para una, y alguien simplemente la había reutilizado. Pulpo entero a la brasa sobre tablas de madera, una pata de jamón en su soporte, cortándose al momento. 3 botellas de un vino que reconocí de la carta de nuestra propia bodega, del tipo que servimos en las suites de aniversario, no en cenas familiares. Solo los 3, había escrito mi madre. Se levantó en cuanto me vio, los brazos extendidos, y toda la mesa se giró a mirar. «Elena, mírala. Miren quién volvió a casa». Aplausos. Aplausos de verdad. Como si estuviera volviendo de una guerra y no de 2 años borrada de un grupo de WhatsApp. Mi tío silbó. La tía Carmen se secó los ojos con una servilleta que claramente no había necesitado un minuto antes. Mateo levantó su copa de vino hacia mí y sonrió solo con la boca. Me senté porque, ¿qué otra cosa haces cuando 19 personas te observan y un camarero ya está sirviendo agua en tu vaso antes de que el bolso toque el suelo? Me senté y sonreí, esa sonrisa que 15 años en hostelería te enseñan. Agradable, indescifrable, mientras tu mente calcula todo lo que tiene delante. Pensé que éramos solo los 3, dije en voz baja. Mi madre agitó la mano como si espantara una mosca. Bueno, en cuanto Carmen se enteró, y luego tu tío, y luego tus primos quisieron venir también. Ya sabes cómo es la familia. Sabía exactamente cómo era la familia. Mi padre estaba sentado en la cabecera, cortando el jamón como si fuera una ceremonia. Mateo estaba a su lado, el teléfono en una mano, el vino en la otra, sin mirarme del todo a los ojos. Mi padre es un hombre que una vez devolvió una chaqueta porque un botón estaba flojo. Él no pide Vega Sicilia. Él no agita una tarjeta de crédito entre 2 dedos como hizo esa noche, diciéndole al camarero: «Ponlo todo en esta, estamos celebrando». Y sin embargo, su furgoneta en la entrada todavía tenía la misma abolladura de hacía 3 años que nunca había arreglado, y el bolso de mi madre, colgado del respaldo de su silla, tenía la correa sujeta con un imperdible. Estaban actuando. Solo que todavía no sabía cuál iba a ser el precio de la entrada. Los comentarios empezaron pequeños. Mi tía se inclinó y dijo: «Qué bien te va», dirigiendo hoteles lujosos mientras el resto contamos euros. Se rió como si fuera una broma, de esa forma en que la gente se ríe cuando habla completamente en serio. Una prima preguntó, toda comprensión, si alguna vez me sentía culpable viviendo tan bien mientras mis padres pasaban un momento difícil. Nadie me había mencionado ningún momento difícil. Mateo, sin levantar la vista del teléfono, añadió: «Ella no lo sabría. No es que haya estado presente». Cada comentario caía con el mismo ritmo, apuntando en la misma dirección. Elena se fue. Elena tiene dinero. Elena nos debe. Me disculpé alrededor de los 40 minutos, diciendo que necesitaba el baño. Lo que en realidad necesitaba eran 2 minutos sin los comentarios de mi tía y una puerta que pudiera cerrar. El baño de invitados de la villa tenía esa iluminación suave que te hace ver mejor de lo que te sientes, lo cual era un truco curioso, porque yo me sentía como si masticara cristal. Dejé correr agua fría sobre las muñecas, y fue entonces cuando lo vi.
Un teléfono sobre la encimera de mármol, la pantalla todavía encendida, una foto del perro de Mateo como fondo. Debió dejarlo ahí al distraerse. No planeaba mirar. Pero el aviso en la parte superior de la pantalla era de un grupo al que nunca me habían añadido, llamado simplemente Villa. 3 miembros: mamá, papá, Mateo. La vista previa detuvo mi mano a mitad de camino hacia la toalla. No le digas que somos tantos. No se atreverá a decir que no. Cogí el teléfono como cojo una factura que no cuadra, sin temblar, sin enfado todavía, solo confirmando lo que ya sospechaba. Subí en la conversación. Mi madre, 10 días antes. El banco volvió a llamar. Necesitamos resolver algo antes de que termine el mes. Mi padre, 2 días después. Elena puede cubrirnos. Tiene más que suficiente. Y luego, el mensaje que me heló el estómago. Mi madre otra vez. No es pedirle dinero. Es dejarla volver a la familia. Debería estar agradecida de que le demos esta oportunidad. Agradecida. Querían que estuviera agradecida por el privilegio de ser atraída a la villa de boda de un desconocido, para poder pagar en silencio una deuda de la que nadie me había informado, por una familia que me había borrado la última vez que dije que no. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado, boca abajo. Me miré en aquel espejo tan favorecedor y pensé, sé lo que están haciendo. Sé lo que cuesta esto, y por primera vez en 15 años, no lo voy a pagar. Me quedé de pie en aquel baño sosteniendo la verdad con ambas manos, y lo más extraño fue lo tranquila que me sentía. No entumecida, no enfadada, solo clara, del modo en que una cocina se queda en silencio, justo antes de que empiece el ajetreo de la cena. Volví al patio con la misma cara que uso, cuando un inspector de sanidad aparece sin avisar. Agradable, indescifrable, totalmente en control. Nadie notó que algo había cambiado en mí. Mi tía seguía contando una historia sobre el divorcio de un vecino. Mateo había recuperado su teléfono y volvía a mirarlo, ajeno a lo que yo ya sabía, pero ahora notaba cosas que antes no me había dejado ver. Los ojos de mi madre desviándose hacia la cartera de mi padre sobre la mesa, rápidos y pequeños, como si comprobara una cuenta regresiva. La risa de mi padre llegando medio segundo demasiado alta. Empecé a hacer preguntas suaves, del tipo que haces cuando ya sabes las respuestas y solo estás confirmando quién está dispuesto a mentirte en la cara. ¿Cómo va el chiringuito, Mateo? Su copa de vino se detuvo a medio camino de su boca. Lo cerramos en primavera. La ubicación no funcionó. Rápido, como quien se arranca una tirita que ya había ensayado quitarse. ¿Y el restaurante, papá? ¿Sigues con el servicio de comidas? Su mandíbula se tensó apenas, un gesto que llevaba catalogando desde niña. Más flojo este año. Los turistas se fueron a otro lado. Sabía exactamente cuán flojo, porque acababa de leer el banco. Volvió a llamar en el teléfono de mi hermano 10 minutos antes. La gente te cuenta todo cuando cree que estás a punto de ser el banco. Durante el postre escuché sobre la reforma que habían aplazado, las vacaciones que habían cancelado, nada que no podamos manejar. Cada frase era una ventana a una casa que ardía silenciosamente mientras todos permanecían en el jardín, insistiendo en que solo era la barbacoa. Mi padre esperó hasta que los platos estaban casi vacíos. Dejó el tenedor, entrelazó las manos como siempre hacía antes de decir algo ensayado, y me miró con la expresión de un hombre que cree estar siendo completamente razonable. «Elena», dijo sonriendo, «tú te encargas de esto esta noche, ¿verdad? Nos debes eso al menos». 19 personas lo escucharon. El camarero, rellenando copas 2 mesas más allá, lo escuchó. Mi madre asintió, ya buscando su bolso como si el asunto estuviera resuelto antes de que yo dijera una palabra. No respondí de inmediato. He aprendido que el silencio hace más trabajo que cualquier frase en una sala llena de gente acostumbrada a que le den la razón al instante. 3 segundos. 5. Suficiente para que las sillas se movieran, para que las miradas cayeran a los platos, para que alguien de repente encontrara las luces de guirnalda muy interesantes. 15 años pagando en silencio para que nadie hiciera una escena, y ahí estaba la factura de todo eso, anunciada en voz alta, delante de 19 testigos, como si se debiera en lugar de haberse dado. Me levanté, sonreí, y dije, «Dejadme que lo resuelva». Mi madre exhaló. Mi padre desplegó las manos, satisfecho. Todos en aquella mesa asumieron que había ido a pagar. En cambio, caminé hasta la pequeña zona de servicio junto a la entrada de la cocina,
donde la responsable del catering, una mujer llamada Marta, tranquila, de mirada aguda, claramente acostumbrada a manejar eventos difíciles, organizaba las carpetas de cuenta. «Disculpe», dije, manteniendo la voz baja, el tono que usas en este oficio cuando algo no necesita público. «Yo no soy la anfitriona esta noche y no voy a cerrar la cuenta de esta mesa. Por favor, presente la cuenta completa al señor de la cabecera. La reserva está a su nombre y creo que su tarjeta ya está registrada». Marta me miró, luego hacia la mesa, y asintió sin una sola pregunta. Claramente había visto este mismo momento antes, desde el otro lado de 100 eventos familiares. Entendido. Volví a mi asiento, cogí mi agua y esperé. Pasaron 10 minutos tranquilos, los más serenos de toda la noche. Mi padre revisaba su teléfono bajo la mesa con la mandíbula tensa de un hombre que espera malas noticias. Mi madre reía por algo que dijo mi tía, y durante 3 segundos completos sonó como la mujer que tarareaba en la cocina. Luego recordé el mensaje. Elena puede cubrirnos. Tiene más que suficiente. El momento pasó. Marta apareció en el borde del patio, carpeta en mano, y caminó directamente hacia mi padre. No hacia mí, hacia él. El hombre cuyo nombre estaba en la reserva, cuya tarjeta había abierto la cuenta. La mesa se quedó en silencio del modo en que lo hace una sala justo antes de que algo se rompa. Mi padre abrió la carpeta y no miró el total, porque mirarlo delante de 19 personas habría acabado con la actuación al instante. «Yo me encargo», dijo, sacando una tarjeta con el mismo gesto elegante de antes. «Estamos celebrando, ¿recuerdas?» Marta regresó unos minutos después. «Lo siento, señor, la tarjeta fue rechazada». Nadie se movió. «Inténtalo de nuevo», dijo mi padre. Lo hizo. Fue rechazada por segunda vez. Sacó una tercera tarjeta de detrás de su documento de identidad, como quien encuentra la última moneda en una chaqueta que había olvidado que aún la tenía. Rechazada otra vez. El silencio se instaló sobre todo el patio, sin tenedores moviéndose, sin vino sirviéndose. Solo el sonido del orgullo de mi padre plegándose sobre sí mismo delante de todos los que le importaban. Me miró, todavía no con enfado, con la mirada cruda de un hombre que comprende que la red de seguridad con la que contaba nunca existió realmente. «No te debo nada», dije en voz baja. «Nunca lo hice. Elena». Su voz se quebró en los bordes. «¿Qué hiciste?» «Nada. Tu tarjeta fue rechazada. Eso es entre tú y el banco». Hice una pausa. Se suponía que... Se detuvo a sí mismo, pero no lo bastante rápido. La frase quedó suspendida en el aire, sin terminar, oída por todos de todas formas. Se suponía que pagarías. El llanto de mi madre comenzó de inmediato, no del tipo silencioso, sino del teatral, con jadeos y suficiente volumen como para atraer compasión de las mesas vecinas. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué has hecho tú por mí, mamá? Dímelo, delante de todos». Mateo golpeó la mesa con la mano. «Siempre tienes que hacerlo todo sobre ti». Mi tía me agarró del brazo, murmurando que mi padre estaba claramente avergonzado, que si no podía simplemente dejarlo pasar. «No», dije, una sola palabra, plana y definitiva, del modo en que se la diría a un proveedor que intenta engañarme con una factura. Entonces mi padre se rompió, no con ira esta vez, sino con algo más pesado. «Elena, por favor, nos estamos hundiendo». Por un segundo honesto vi al hombre asustado detrás de la actuación, al padre que había perdido pie y no había podido decirlo en voz alta hasta que su propia tarjeta lo dijo por él. Me dolió por él. Luego añadió, más bajo, ¿y nos dejarías hundirnos? El dolor se detuvo ahí, porque incluso hundiéndose, seguía extendiendo la mano hacia mi cartera en lugar de hacia mi mano. Me levanté despacio, del modo en que te levantas cuando la decisión ya está tomada y no necesitas el permiso de nadie para marcharte. Papá, siento que estés pasando por esto. Lo digo en serio. Señalé la mesa, los platos vacíos, las 3 botellas terminadas, 19 rostros mirándome como si yo fuera la que había traicionado algo. Pero esto no es pedir ayuda. Es una trampa. No me invitasteis de vuelta para reconciliarnos. Me invitasteis a hacer un pago. El llanto de mi madre se volvió más agudo. Eso no es justo. Solo queríamos que volvieras. Me querías de vuelta por lo que podía cubrir. Leí los mensajes, mamá. Tiene más que suficiente. El color desapareció de la mesa. Mi padre miró fijamente el mantel. Si necesitáis ayuda real, dije,
Me sentaré con vosotros y un asesor de verdad, y haremos un plan. Sin trucos, sin público, sin bandejas de pulpo. Pero no voy a pagar la cuenta de esta noche. Yo no la pedí. Nadie me dijo que existía. Y no se la debo a nadie aquí. Cogí mi bolso. Miré a mi madre por última vez. Siempre me dijiste que la familia cuida a la familia. Así que dime, ¿por qué siempre fui yo la única que lo hizo? Y caminé hacia la salida, pasando junto a la cocinera, pasando junto a las luces de guirnalda, hacia el aire cálido de la noche en la costa. Marta me alcanzó cerca de la puerta con mi recibo en la mano. Solo había pagado mi agua, más una propina generosa para su equipo, que claramente había trabajado una noche larga y poco agradecida. Gracias, dijo en voz baja. Le dije que lo había manejado maravillosamente, y lo pensaba de verdad. Me quedé sentada en el coche un buen rato antes de arrancar, con la nota adhesiva todavía en el salpicadero. Una cena, sin dinero. Me voy si algo se siente mal. Había cumplido cada palabra. El teléfono se iluminó antes de que llegara siquiera a la carretera principal, el grupo familiar, estallando de mensajes. No los leí. Bajé hasta el final, toqué salir del grupo, y vi la confirmación aparecer. Luego conduje a casa en el mismo silencio con el que había llegado, salvo que esta vez el silencio no era nervioso. Era mío. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que esperaba. Nadie llamó. Mi prima Lucía, la única que me había mandado un mensaje de cumpleaños durante aquellos 2 años de silencio, me escribió en privado. Eso fue lo más honesto que ha pasado en una cena familiar en una década. Siento haber sido parte de esta noche. Lucía fue la única que se disculpó. Supe después, a través de ella, lo que ya sospechaba a medias. El restaurante de mi padre llevaba más de 1 año perdiendo dinero. Mi madre había estado cubriendo los mínimos de 3 tarjetas distintas. Vendieron el piso familiar encima del antiguo bar de tapas ese otoño y se mudaron a algo más pequeño, 1 hora tierra adentro. Nada de eso era lo que yo quería para ellos. Todo eran consecuencias que habían empezado mucho antes de aquella cena, y ninguna era mía para cargar. Llamé a mi padre una vez, 1 mes después, y le ofrecí, sinceramente, ayudarlo a encontrar un asesor financiero de verdad. Me colgó. No he vuelto a llamar, pero la oferta sigue en pie, en silencio, como se mantienen las ofertas de verdad. Lo que aprendí esa noche es esto. Lo más caro que puedes comprar jamás es la comodidad de otra persona con tu silencio. Y la noche en que finalmente dejé de pagarlo fue la noche en que realmente me hice rica. No en dinero, sino en algo que nunca me había permitido tener antes. 19 sillas, un vaso de agua y una tarjeta rechazada que dijo la verdad que nadie más en esa mesa se atrevió a decir. Si alguna vez has sido el que tiene que arreglarlo, financiarlo, quedarse callado, ayudar es una elección, no una deuda, y un límite no tiene que ser gritado para sostenerse.